Me llamo Lucía Morales, tengo 32 años y hasta hace poco creía que el amor podía curar cualquier vacío. Vivía con Daniel, mi esposo, en una casa blanca en las afueras de Sevilla, rodeada de naranjos y silencios. Desde fuera, todo parecía perfecto: el perfume del azahar en primavera, la música suave los domingos, el café compartido al amanecer. Pero dentro de mí, algo ardía sin descanso. No sé en qué momento comenzó. Quizá cuando tenía 16 años y soñaba con besos imposibles, o tal vez cuando comprendí que mi cuerpo sentía más de lo que mi mente podía entender. Lo cierto es que con el tiempo esa necesidad se convirtió en una presencia constante, un murmullo que no me dejaba en paz. Daniel intentaba amarme a su manera. Trabajaba muchas horas y regresaba cansado, con el olor del metal y del sudor en la camisa. Yo lo esperaba con el vestido que a él más le gustaba, uno de lino beige, con un lazo fino en la cintura y botones que nunca abrochaba del todo. Pero cada noche al verlo rendido, una mezcla de ternura y frustración me invadía. Mi deseo no era solo físico, era la búsqueda de sentirme viva, de no desaparecer entre los días iguales. Comencé a notar cómo mi cuerpo mandaba más que mi cabeza. Intentaba distraerme, paseaba por los mercados, compraba flores, incluso me apunté a clases de pintura. Pero cada trazo terminaba convertido en curvas, en piel, en suspiros imaginados. Mi profesora, una mujer mayor con voz suave, me dijo un día: «Lucía, pintas como si te doliera la piel». Y tenía razón. Daniel empezó a notarlo. Cada vez que lo buscaba con mis manos, él se alejaba con culpa en los ojos. «Lucía, no puedo seguirte el ritmo», me dijo una noche. «No se trata solo de mí, es que siento que nunca te basta». Su voz sonó como un cierre de puerta. Después de esa conversación, el silencio entre nosotros creció. Yo fingía dormir, él fingía no oír mis suspiros. Las paredes blancas se volvieron frías, y los días se llenaron de rutina sin alma. Hasta que un día, sin discutir, simplemente me miró y dijo: «Necesitas algo que yo no puedo darte». Y se marchó con una maleta pequeña y una mirada vacía. Me quedé sola en aquella casa que olía a jazmín y a recuerdos. Pasé noches enteras caminando descalza por el pasillo con la camisa de él puesta, buscando en su olor un poco de calma. Era como si mis sentidos se revelaran, el tacto, el aroma, la música, todo me hería y me llamaba a la vez. Decidí volver al pueblo donde nací, Córdoba, con mi padre, un hombre reservado, y mi hermano menor, Adrián, músico callejero con sonrisa triste. Ellos creían que Daniel y yo nos habíamos separado por incompatibilidad. No les conté la verdad. ¿Cómo explicar una tormenta que vive dentro del pecho? En las primeras semanas intenté fingir que estaba bien. Ayudaba en la casa, preparaba café, escuchaba a Adrián tocar su guitarra en el balcón. Pero a veces, en medio de una melodía, sentía como todo mi cuerpo temblaba por dentro, como si algo invisible me reclamara. Una tarde de verano, mientras la luz dorada se filtraba por la cortina, me miré al espejo. Mi vestido azul se pegaba a mi piel por el calor. Me observé detenidamente, los labios secos, los ojos cansados, el cuello donde aún quedaba el perfume de otro tiempo. Por primera vez pensé que quizás lo mío no era un deseo, sino una forma de soledad que nadie había sabido abrazar. Y esa noche, cuando Adrián volvió del bar donde tocaba, me trajo un pequeño amuleto de madera. «Para que duermas tranquila», me dijo con una sonrisa. Yo lo miré a los ojos y sentí algo que no supe nombrar, una mezcla de ternura y miedo. Fue el principio de algo que cambiaría mi vida para siempre. La vida en Córdoba parecía más tranquila de lo que mi alma soportaba. Por las mañanas ayudaba a mi padre a regar las plantas del patio. El olor del jazmín se mezclaba con el del pan recién hecho que traía Adrián al regresar de tocar en los bares. Él siempre llegaba con la guitarra al hombro, los rizos despeinados y una sonrisa que escondía cansancio. Era el único que conseguía hacerme reír en medio de mi tormenta. Una tarde calurosa, mientras doblaba la ropa en mi habitación,
lo escuché tocar una melodía nueva. Su voz era suave, casi rota. Hay fuegos que no se apagan aunque el agua los cubra. Me detuve. Esa canción hablaba de mí. Salí al balcón y lo vi sentado con la guitarra apoyada en las piernas, los ojos cerrados. El sol caía sobre su piel y algo en esa imagen me estremeció. No era deseo, al menos no como antes, era una conexión profunda, dolorosa, como si nuestras heridas se reconocieran. ¿La has escrito tú? Pregunté. Sí, respondió sin mirarme. Pensé en alguien que no sabe descansar. No supe qué decir. Sentí que hablaba de mí y al mismo tiempo de él. Desde entonces pasábamos más tiempo juntos. Salíamos a caminar por las callejuelas empedradas, comíamos churros en la plaza, escuchábamos música antigua. Pero había momentos en que el aire se volvía extraño. Como cuando él me miraba fijamente y bajaba la vista de inmediato, o cuando sus dedos rozaban los míos al pasarme una taza. Esos gestos pequeños me confundían, me asustaban, y me atraían. Una noche durante una tormenta se fue la luz. Estábamos solos, mi padre dormía. Encendí una vela en la mesa y la llama tembló, iluminando el rostro de Adrián. Lucía, dijo en voz baja. No quiero verte sufrir más. El silencio entre nosotros era tan denso que se podía oír el tic-tac del reloj del pasillo. Yo respiré hondo sintiendo cómo el calor del ambiente se mezclaba con el de mi piel. A veces pienso que hay algo roto en mí, susurré. Que nunca me basta. Él se levantó despacio y me tomó la mano. Su gesto fue delicado, casi fraternal. No estás rota, dijo. Solo buscas que alguien te vea de verdad. En ese momento el trueno iluminó la habitación y nuestras sombras se dibujaron juntas en la pared. Nos quedamos así, mirándonos sin movernos. No hubo nada más. Solo la tensión, el temblor en el aire y un entendimiento mudo de que algo estaba a punto de cambiar. Al día siguiente fingimos que nada había pasado. Pero cada vez que cruzábamos la mirada, la vela de esa noche volvía a arder entre nosotros. Y aunque no dijimos palabra, los dos sabíamos que el eco del silencio no se apagaría fácilmente. Las semanas pasaban lentas, como si el tiempo en aquella casa se hubiera detenido. Mi padre hablaba poco, pasaba las tardes leyendo en el patio, mientras Adrián y yo llenábamos los silencios con música. Pero cada melodía que él tocaba parecía decir lo que ninguno de los dos se atrevía a confesar. Yo lo escuchaba desde la cocina, apoyada en la pared, con las manos húmedas y el corazón latiendo demasiado rápido. Intentaba convencerme de que era cariño, de que solo necesitaba afecto, no pasión. Pero mi cuerpo hablaba otro idioma. Cada vez que él se acercaba a saludarme con un beso en la mejilla, el aire se volvía pesado. Y cuando me tocaba el hombro al pasar, el mundo se detenía por un segundo. Una tarde, mientras doblaba las sábanas recién lavadas, él entró sin avisar. Llevaba una camiseta blanca pegada al cuerpo, las manos manchadas de pintura. Había estado ayudando a un amigo a reparar una pared del bar donde tocaba. El olor del yeso se mezclaba con el del sudor y la colonia, y por un instante todo en mí se tensó. ¿Te ayudo?, preguntó. No hace falta, dije, pero mi voz tembló. Se acercó de todos modos. Nuestras manos se rozaron al sujetar la tela húmeda. El roce fue tan leve, pero el silencio que siguió fue insoportable. Yo aparté la mirada, fingiendo concentrarme en doblar las sábanas, pero él me sostuvo la muñeca con suavidad. Lucía, ¿que siempre tiembla tu voz cuando estoy cerca? Sus palabras me atravesaron. No supe si reír o llorar. Porque tengo miedo, susurré. Miedo de lo que pueda pasar si dejo de temer. Él soltó mi mano, y durante un segundo pensé que todo había terminado. Pero entonces sonrió una sonrisa triste, madura, que no había visto antes. El miedo también es una forma de amar, dijo, solo que a veces no sabemos hacia quién.
Aquella noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, recordando cada palabra, cada gesto. Intentaba convencerme de que lo nuestro no podía cruzar esa frontera invisible que separa el afecto del deseo. Pero la línea ya se había borrado, y yo lo sabía. Los días siguientes fueron una mezcla de culpa y ansiedad. Me refugiaba en tareas domésticas para no pensar, limpiaba, cocinaba, arreglaba flores. Me ponía vestidos largos y discretos, como si la tela pudiera contener mi confusión. Aún así sentía su mirada sobre mí, incluso cuando no estaba. Una tarde, mientras llovía, me encontró llorando en la cocina. No dijo nada, simplemente se acercó, me abrazó y dejó que mi frente descansara en su pecho. Escuché su corazón, firme, constante como un refugio. Cerré los ojos y sentí una calma que no recordaba desde hacía años. Ese fue el momento en que entendí que mi mayor peligro no era él. Era mi propia necesidad de sentirme amada a cualquier precio. El verano se volvió pesado, como si el aire mismo supiera guardar secretos. Las paredes de la casa, antes cálidas, ahora parecían observarnos en silencio. Yo trataba de mantener la rutina, preparar el desayuno, cuidar las plantas, ayudar a mi padre. Pero dentro de mí, el deseo y la culpa caminaban tomados de la mano. Adrián había cambiado. Ya no era el muchacho risueño que llenaba las tardes con canciones. Ahora, cuando me miraba, su mirada tenía una gravedad nueva. Evitábamos quedarnos solos, pero la casa era pequeña y el destino obstinado. Una noche, mientras mi padre dormía, el viento golpeó las contraventanas. Fui a cerrarlas y lo encontré en el pasillo con una linterna en la mano. Pensé que habías oído el ruido, dijo él. Sí, bajé por lo mismo. Nos quedamos unos segundos frente a frente. La luz temblaba entre nosotros, proyectando nuestras sombras sobre la pared. No sé quién dio el primer paso. Tal vez fue el azar, o tal vez ese fuego que llevaba meses creciendo en silencio. Pero bastó un roce, una mirada demasiado larga, para que la distancia desapareciera. Su mano rozó mi mejilla, tan breve que podría haber sido un accidente. Yo cerré los ojos. El momento duró un segundo eterno, y luego retrocedimos al mismo tiempo, asustados por lo que casi ocurrió. Adrián fue el primero en hablar. Esto no está bien, Lucía. No podemos seguir así. Lo sé, susurré. Pero tampoco puedo fingir que no siento nada. Sus ojos se llenaron de tristeza. Nos haremos daño. Ya lo estamos haciendo, respondí. Esa noche dormí mal. Soñé con fuego y agua, con un puente que se derrumbaba entre dos orillas. Al amanecer me miré en el espejo, el rostro pálido, los labios mordidos, los ojos hinchados de tanto llorar. Me sentí prisionera de mi propia piel. Días después mi padre comenzó a sospechar. Su mirada se volvió más inquisitiva, sus preguntas más insistentes. Lucía, ¿te pasa algo? Estás distante, me dijo una tarde. Yo fingí una sonrisa. Nada, papá. Solo estoy cansada. Pero los silencios entre los tres se volvieron insoportables. Adrián evitaba comer en casa, salía a tocar hasta tarde y regresaba cuando todos dormían. Yo lo esperaba despierta, escuchando el eco de sus pasos en la calle. Cada vez que lo oía subir las escaleras, una parte de mí deseaba detenerlo, y otra, abrirle la puerta. Una madrugada, al escucharlo llegar, no aguanté más. Salí al balcón y lo vi bajo la luz tenue del farol. Adrián, lo llamé. Él levantó la vista, su rostro estaba cansado, empapado por la lluvia. Durante unos segundos nos miramos como si el mundo no existiera. Lucía, dijo él finalmente. Si seguimos así, uno de los dos terminará ardiendo. Y tenía razón. Lo que comenzó como refugio se había convertido en fuego. Un fuego que no sabíamos apagar sin destruirnos.
El verano terminó con una tormenta. El cielo sobre Córdoba se cubrió de un gris espeso, y el olor a tierra mojada entró por las ventanas abiertas. Esa mañana mi padre me llamó al patio. Lucía, dijo con voz firme, necesito hablar contigo. Su mirada me atravesó. No supe si él lo sabía, pero su tono lo decía todo. Tu hermano está distante y tú ya no eres la misma. Solo estoy cansada, papá, mentí. No me mientas, respondió. En esta casa hay algo que no está bien. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Las manos me temblaban. No era culpa solamente, era miedo. El miedo de que mi mundo, por frágil que fuera, se derrumbara. Esa noche, cuando todos dormían, me levanté y bajé al patio. El viento movía las ramas del naranjo. Y la luna iluminaba la piedra húmeda del suelo. Adrián estaba allí, sentado con la guitarra entre las piernas, mirando el vacío. Me acerqué despacio. ¿Te habló papá? Pregunté. Él asintió sin mirarme. Sí. Creo que sospecha. ¿Y qué le dijiste? Nada. Porque no hay nada que decir. Guardó silencio unos segundos y añadió. Lucía, tenemos que alejarnos. No por nosotros, sino por él, por lo que queda de esta familia. Me quedé muda. Lo sabía desde hacía tiempo, pero no quería escucharlo. ¿Y a dónde vas a ir? Pregunté. A Madrid. Un amigo me ofreció tocar con su banda. Me iré mañana. Su voz era tranquila, pero sus manos temblaban sobre las cuerdas. Me acerqué un poco más, el sonido de la lluvia comenzaba a llenar el patio. Adrián, susurré, ¿y si nunca volvemos a vernos? Nos veremos, dijo. Pero de otra manera. ¿Y si me olvidas? Nunca se olvida lo que arde, respondió con una sonrisa triste. El trueno iluminó su rostro por última vez. Sentí el impulso de abrazarlo, de detener el tiempo, pero no lo hice. Solo lo miré alejarse bajo la lluvia, con la guitarra colgada al hombro, hasta que su figura se perdió entre las sombras. Cuando regresé a la casa, mi padre estaba en el pasillo. ¿Dónde estabas? Me preguntó. Despidiéndome, contesté. ¿De quién? De mi hermano. Hubo un largo silencio. Mi padre me miró con tristeza, con esa mezcla de comprensión y dolor que solo un padre puede tener. Ojalá encuentres la paz que buscas, hija. Y se dio media vuelta, dejándome sola con mi eco. Los meses pasaron. Me mudé a un pequeño apartamento cerca del río Guadalquivir. Las tardes eran silenciosas, y a veces creía oír una guitarra a lo lejos, como un recuerdo que se niega a morir. Aprendí a vivir con mis sombras, a aceptarlas sin dejar que me devoren. Pero algunas noches, cuando el viento sopla desde el sur, juro que escucho su voz susurrándome al oído. El fuego no se apaga, solo aprende a esconderse. Y entonces sonrío sin saber si quiero que vuelva, o que nunca lo haga.